Bueno, pues como siempre, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí a pesar de la premura con la que os hemos convocado. El Grupo Parlamentario Vox acaba de hacer el registro de una propuesta de impulso en la que vamos a pedir a la Asamblea que inste a la Junta de Extremadura a que reabra de manera inmediata, el servicio vascular y de angiología del Hospital Universitario de Cáceres. Al mismo tiempo le vamos a pedir que desarrolle una base de datos con todos los pacientes que tienen que utilizar este servicio para conocer cuál es su situación real y para poder abordar la problemática que desde hace 6 años padecen estos pacientes en Extremadura. Les recuerdo que ese servicio, el de cirugía vascular y angiología del Hospital Universitario de Cáceres, se cerró en verano del 2019, lo cerró el Partido Socialista, entonces la Junta de Guillermo Fernández Vara y de Vergele, lo cerró en principio de manera temporal, pero unos meses después ese cierre ya se consumó como definitivo. Cuando se cerró ese servicio se echó a 2 profesionales médicos con la falta de profesionales médicos que sufrimos en Extremadura, y a otros se les trasladó al servicio que está actualmente, el único que está actualmente en funcionamiento, que es el de Badajoz, el del Universitario de Badajoz. En la precampaña y en la campaña electoral del año 2023, la que ahora es presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, clamaba por la reapertura de este servicio de cirugía en Cáceres, porque, y lo argumentaba bien entonces, la importancia que tiene para toda la provincia y por ende para toda Extremadura, y debido a la situación calamitosa en la que se encontraban los pacientes que deberían de haber hecho uso de ese servicio si lo hubiese habido. Bueno, pues tras 2 años en el gobierno, el Partido Popular de María Guardiola sigue con el con el servicio de cirugía vascular de Cáceres cerrado y sin viso de que abra. Para que se hagan una idea de lo importante que es este servicio, los pacientes que sufren esta patología en muchos casos necesitan de una atención temprana, en la que en algunos casos incluso les va literalmente la vida en ello. Además, ya saben ustedes cuáles perfectamente las distancias que hay en Extremadura, y no les quiero ni contar las distancias que hay desde la provincia de Cáceres y mucho más desde el norte de la provincia de Cáceres hasta el único servicio, insisto, que hay en Extremadura, que es el de Badajoz, las distancias enormes que hay, poniendo en peligro en muchas ocasiones la vida de los pacientes que sufren estas patologías. Además, concretamente con este servicio la lista de espera es de las más largas de Extremadura, más de 190 días, 191 días concretamente para la lista de espera quirúrgica. Por lo tanto, es absolutamente fundamental, como de hecho y curiosamente pidió la propia presidenta hoy de la Junta de Extremadura, la reapertura inmediata de este servicio, y eso es lo que hoy ha registrado Vox y va a pedir Vox a la Asamblea de Extremadura para que va a instar a la Asamblea de Extremadura para que se lo pida a la Junta de Extremadura. Y por otro lado, si me permitís también, acabamos también de registrar una interpelación para que la Junta nos informe de la medida que va a hacer con respecto a las infraestructuras hídricas. Y lo hacemos a colación y porque nos preocupa el hecho que ha acaecido hace un par de días en Jarandilla, con esa rotura de la balsa y la desgracia que ha podido ocurrir y que finalmente se ha quedado en un tremendo susto. Queremos que nos informen sobre esa política de infraestructura hídrica que está llevando a cabo o que esperemos que esté llevando a cabo la Junta de Extremadura. En muchos casos estas infraestructuras, como es el caso de la balsa de Jarandilla, sirven para abastecer a cientos de hectáreas de regadío y también para el abastecimiento en casos de incendios, como pasa desgraciadamente mucho en el norte de la provincia de Cáceres, y finalmente al no estar en las condiciones que deberían estar, pasa lo que ha pasado desgraciadamente en Jarandilla. Y nada más, si tienen alguna pregunta, pues a su disposición, y si no, pues gracias por venir, ¿vale? Venga, estupendo. Yo sí lo quería preguntar. Ay, no sé, a ti es que no te veía con el rabillo. Perdona. No, que no había dicho nada. Va, es tras el acuerdo en Valencia para sacar los presupuestos. Ayer escuchábamos al portavoz de su partido decir que este era podría ser un poco el camino en otras comunidades autónomas donde
si el Partido Popular aceptaba un poco lo que ha aceptado Mazón en Valencia, se podría volver a intentar una negociación por los presupuestos. ¿Cómo lo veis? ¿Se puede echar un pelín más? Sí, sí, donde queráis, donde queráis. Ahí. ¿Aquí bien? ¿Sí? Bueno, nosotros celebramos el acuerdo y celebramos que el señor Mazón por fin haya entendido que el planteamiento que ha hecho Vox, no solo en Valencia, porque Vox hace los mismos planteamientos y pone encima de la mesa las mismas propuestas en Valencia, en Extremadura y en el resto de España. Bueno, pues celebramos que el señor Mazón haya entendido que van en la buena dirección y se haya podido llegar a ese acuerdo. En Extremadura les quiero recordar que las propuestas que hizo este grupo parlamentario para que se aprobasen los presupuestos que finalmente no se han aprobado son las mismas. Son las mismas que Mazón ha aceptado, las mismas que el PP de Valencia ha aceptado. Evidentemente, cuando nosotros decimos que hay 17 PPs diferentes, nos referimos a estas cosas, poniendo encima de la mesa las mismas cuestiones, en unos lados se aceptan. Y aquí, en Extremadura, fue la señora Guardiola la que rechazó esas propuestas que nosotros hicimos. Rechazó esas propuestas para echarse, como ustedes saben, después en brazos del PSOE, con el cual llegó a un acuerdo que finalmente no fructificó, pero ya tenían un acuerdo para la aprobación de esos presupuestos. Por lo tanto, yo creo que el problema realmente no es de partidos. Yo creo que el problema de que Extremadura no tiene presupuestos tiene nombre y apellido, y ese nombre y apellido se llama María Guardiola. Porque nosotros no nos hemos movido un ápice de las propuestas que hicimos, porque el el Vox en Valencia no se ha movido un ápice de las propuestas que ha hecho al PP, que no difieren en absoluto de las que nosotros hicimos aquí en Extremadura. Sin embargo, en unos lados sí y en otros no. De hecho, el propio presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, en declaraciones de ayer, celebraba, además utilizaba ese verbo, celebraba el acuerdo y además instaba o pretendía o celebraba también que ese acuerdo podría replicarse en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Murcia, en Aragón, en Baleares. Por lo tanto, si el señor Feijóo celebraba ayer el acuerdo, entendemos que estaría disgustado y que rechazaría el que no se llegase en Extremadura a un acuerdo con nosotros, porque, insisto, las propuestas que se hicieron son exactamente las mismas. Repito, creemos que el problema en Extremadura no es de partido. El problema en Extremadura tiene nombre y apellido y se llama María Guardiola, porque María Guardiola ha sido la que no quiso pactar con nosotros unos presupuestos con unas condiciones y con unas propuestas que sí se han aprobado en Valencia y que parece, en palabras del señor Feijóo, que pueden aprobarse en Murcia, en Aragón o en Baleares. Sí, Óscar, con respecto al reparto de menores, Génova ha manifestado ya una voz única. Ha dicho que no están dispuestos a aceptarlo si no va acompañado de una financiación adecuada. ¿Veis ese gesto como que les acerca a vosotros? Bueno, nosotros, como os he dicho antes, tenemos nuestros posicionamientos, nosotros no nos movemos de ellos, nosotros estamos contentos de que el PP diga que no va a aceptar ese reparto de MENA, pero nosotros es que no lo aceptaríamos de ninguna manera, ni siquiera si hay recursos económicos. Nosotros creemos que los menores no acompañados, como siempre hemos dicho, donde están mejor es con sus padres y donde están mejor es con sus países de origen, en sus países de origen, perdón. Además, les recuerdo que en la Ley de Extranjería hay un apartado, hay un artículo en el cual permite o por el cual se permite a las comunidades autónomas establecer vínculos con los países de procedencia de los MENA para que esos MENA regresen a esos países y puedan desarrollarse en esos países. Por lo tanto, ese pequeño acercamiento, bueno, pues nos parece correcto, va en la buena dirección, pero creemos que deberían de ser mucho más tasativos. Y ser mucho más tasativos es en no aceptar el reparto de menores no acompañantes de ninguna de las maneras y instar o trabajar para que regresen con sus padres a sus países de origen, que es donde un menor, creemos, es donde mejor estaría. De acuerdo. ¿Vale? Muchas gracias.